¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues una vez más aquí en el Exero, hoy vamos a hablar del maestro Rius. Miren lo que tengo aquí, algunos números de los agachados de la década de los 70 y pues por aquí les presumo también unos números de los supermachos. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Rius? Pues tuve una plática en días pasados con un cliente mío que se sorprendió precisamente cuando estábamos hablando de este número, cuando le dije que este número no era hecho por Rius. Y pues me dijo que pues él no podía creerlo porque pues, él pensaba que todos eran hechos por Rius. Bueno, pues les aclaro, los Supermachos efectivamente fue creación de Rius, pero él colaboró hasta los primeros 100 números. Después de eso, él ya no tuvo nada que ver en la realización de esta revista. De hecho, tuvo ahí problemas legales con la editorial que sacaba estas publicaciones. Pues entonces dejó de hacer Supermachos y fundó Los Agachados. Este sí fue totalmente ideas, monos y textos de Rius, desde el principio al fin. Les voy a contar rápidamente. Pues sucede que en la época de los 60, en la década de los 60, 1965 para ser específicos, pues se vivía la época dorada del historietismo en México. En esa época se imprimían 70 millones de ejemplares de historietas de revistas a la semana. Pues era muy popular, como les dije anteriormente en otros videos, México era un país de lectores, era opio del bueno, ¿no? Como decía Rius. A Rius le preocupaba mucho que pues tanta impresión, tanto auge de historietas, no había nada con contenido real, con contenido cultural real. Él se preocupaba mucho de eso. Decía que la historieta pues era vana, era sin contenido, que era opio para el pueblo, ¿no? Se puso a investigar, se puso a preguntarle a los que editaban esto, y pues le contestaron que pues eran fuentes de trabajo, que mucha gente dependía de ello. La Secretaría y pues que les decían que pues a final de cuentas la Secretaría de Educación Pública pues autorizaba la impresión de estas revistas y que entonces no tenía nada malo. Si lo autorizaba el gobierno, estaba bien. Rius no estuvo muy de acuerdo con eso, entonces a raíz de eso, junto a Rafael Viadana en 1965 y con Octavio Colmenares, pues se dan a la tarea de sacar los Supermachos. Esta revista que nos retrata muy bien como sociedad, aquí en los Supermachos de San Garabato, sus personajes, todos ellos, miren, pues nos refleja mucho como sociedad. Aquí la tranza, el cochupo, la corrupción, son cosas muy mexicanas que pues eran cosas de todos los días aquí en San Garabato. Pues eso obviamente no le gustó al gobierno y empezó a presionar a los editores de la revista. Cabe mencionar que los Supermachos tenía un tiraje de 250,000 revistas semanarias y todas se vendían. O sea, la penetración que tenía este tipo de revistas pues tuvo preocupación, le dio preocupación al gobierno. ¿Por qué? Porque decía que politizaba mucho a la gente. Pues a la gente le gustaban los Supermachos, este tipo de revistas, porque todos los que leían anteriormente monitos, que leían pues a Bugs Bunny, a Calimán, a todo ese tipo de revistas, pues necesitaba, ya había evolucionado, ya había crecido, había madurado como lector y necesitaba pues algo más, más de sustancia, ¿no? Que los hacía pensar. Los Supermachos fue esa revista. Pues Rafael Viadana falleció a los pocos meses de haber iniciado la publicación de los Supermachos. Entonces la edición quedó a cargo de Octavio Colmenares, que no tenía la misma ideología política que Rius, y ahí empezaron los problemas. Censuraba, cambiaba palabras. Rius no se daba cuenta hasta ver pues, publicada la revista. Cuando se daba cuenta pues, que le habían cambiado palabras o habían cambiado globos, cosas que no le parecían al gobierno y que Colmenares pues obedecía, ¿no? Obviamente hubo discusiones ahí, hubo desencuentros con el editor, hasta que en el número 88 fue una página completa censurada. Entonces Rius dijo, ¿sabes qué? Pues ya no, me retiro, voy a colaborar contigo hasta el número 100, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que pues ya había impresos hasta el número 103. Ya eran otros dibujantes, eran otros argumentistas,
pues fue demasiado para Ríos y dijo, pues me voy. Quiso llevarse sus personajes, pero también sin darse cuenta había cedido los derechos de ellos y pues no se los pudo llevar. Obviamente entabló una demanda para recuperar sus originales y sus personajes, lo cual no fue posible porque fue una orden directa del gobierno de que, pues, que no ganara el juicio. Entonces a raíz de eso, pues funda Los Agachados, que ya lo fundó en 1968. Ya él ya tuvo más cuidado en sacarla, en cuidar los derechos de sus personajes. Lo relevante de esto, obviamente, fue que Ríos y los Supermachos fue la primera revista política del mundo. Nos dejó un legado muy grande. Ya el maestro Ríos, pues, le quitó lo solemne a la cultura. Había lectores, pues no, si tú eras un mal lector, que no tenías no eras muy avesado en la lectura, que te aburría, que porque los libros eran más solemnes, Ríos le quitó lo solemne a la cultura y le acercó la cultura al pueblo. ¿Cómo? Pues con este formato de cómic didáctico. ¿Qué es esto, el cómic didáctico? ¿Cómo lo hacía? Pues fácil, sencillo, abordaba un tema, porque él era muy versado, cualquier tema lo podía abordar Ríos, religión, política, medicina, la lista es interminable. ¿Y qué hacía? Pues con su muy peculiar estilo de dibujar, pues abordaba los temas. Por ejemplo, este es del humor negro, ¿sí? Este es de la URSS, a mí me parece increíble, aborda el tema del comunismo por las piedritas. Así te llevaba Ríos, te llevaba por las piedritas, tomaba de la mano y te decía, a ver, pum, y a base de dibujitos, a base de textos simples, pues te hacía entender las cosas muy fácilmente, ¿verdad? Mire, por ejemplo, aquí, pues hacía mano alzada, hacía un mapa y le ponía un monito ahí a un lado haciendo un comentario X, y con eso quedaba más entendible más que nada, ¿no? Los personajes eran pues muy buenos. Con quien no recuerda a Juan Calzolzin y a Chon Prieto, ¿no? O a Don Perpetuo. De cualquier parecido con cualquier político de la actualidad, pues es mera coincidencia, ¿no? Esos son personajes que siguen vigentes. Miren, muy interesante cómo abordaba Ríos. Él mismo se decía monero, él no era un dibujante, pero dejó escuela. Aquí hay muchos moneros de cartón político. Pues ahí tenemos, pues por ejemplo, Patricio Los Miserables, pues muy apegado al estilo de Ríos. La Beba Toloache del Fisgón, que pues también nos ha ilustrado mucho de cómo está. Pues Ríos, muchos de los temas aquí abordados en Los Agachados después se volvieron libros ilustrados también para... muchos de los temas aquí abordados en Los Supermachos, en Los Agachados, perdón, se volvieron un libro. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos aquí El Diablo se llama Trotsky. Y pues igual, miren, con el mismo estilo de Ríos. Monos, fotos, recortes y pues un texto muy sencillo. Y pues les puedo mencionar muchos libros, o sea, de los que me acuerdo, pues está El Aveché, está Cristo de carne y hueso, La panza es primero, El yerberito moderno. O sea, Ríos es una fuente de conocimiento interminable. Aquí miren, aquí tengo una reimpresión de Editorial Grijalbo, aquí se llama Ríos, mis supermachos. Este fue un esfuerzo de Grijalbo cuando Ríos recuperó sus originales, pues obviamente se dieron a la reedición para que la gente viera que se había censurado. Aquí desgraciadamente, pues para comparar no sabremos qué le habían censurado, aquí no está lo que se censuró. Entonces aquí la tarea sería tomar uno de estos, ¿sí? Algún número del 1 al 100, y localizar uno de estos y comparar para ver qué tanto fue censurado, qué tanto lo recortó y qué tanto fue dañado el original. Pues para los amantes del cómic nacional, para los seguidores de Ríos, pues ahí tienen una tarea. Habría que checar esta obra, Mis Supermachos, y compararla con los Supermachos de ese entonces. Si ustedes son los felices poseedores de algún número del 1 al 100, pues tienen felicidades porque tienen un Ríos original, tienen un objeto invaluable en el mundo del coleccionismo. Y aquí es donde pues muchas veces yo, pues personalmente, ¿no? me gana el gusto personal. Y aquí es lo importante del coleccionismo, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo tuviese el número 1, el número 2 de los Agachados, digo los Supermachos, y tuviera yo yo ya sabría qué fue lo que censuró. Esa es mi tarea.
yo voy buscando, voy encontrando en los puestos de revistas viejas y eso, y pues me sirve, ¿no? Pues ahorita es echarse un clavado a la historia. Ya después veremos cómo la economía le pegó a los cómics, cómo fue cambiando el formato y cómo va afectando al historietismo. Cosas que está pasando ahora con el editorial Televisa, que está reimprimiendo y reimprimiendo y reimprimiendo, sacando ediciones de clásicos de DC, y pues el historietismo y el coleccionismo, pues yo siento que está en crisis, que ya se está yendo al carajo, ¿no? Pues esto fue de rápido, perdón por la mala adicción, perdón por lo improvisado del video, pero señores, si ustedes tienen alguno de esos, como siempre se lo he dicho, guárdenlo, no lo tiren, no lo desechen, cuídenlo mucho porque tienen un pedazo de historia. Ya saben, si les gusta el video, si tienen algún comentario, pues aquí los espero, déjenle ahí su like, los espero aquí en Orizaba, Veracruz, acuérdense, es el hechicero, pues posteriormente por ahí tengo unos calimanes que tengo de 1969, me gustaría mucho hablar de ellos. Si tienen algún comentario aquí de los agachados y de Ríos, pues con gusto se los atiendo. Muchas gracias, nos estamos viendo, saludos.